Vamos a pausar la grabación para poderlo. Desde la diapositiva, ¿verdad, chicos? Me a disculpar los detalles técnicos. Muy bien. Bueno, continuando entonces con la presentación, me han repasado ya los cuadrantes abdominales. Y pues vamos a hablar de las lesiones en abdomen. Dentro de las lesiones en abdomen, yo puedo tener lesiones abiertas y lesiones cerradas, ¿ok? Las lesiones cerradas, nosotros vamos a hablar de qué son por mecanismos de golpe, ¿ok? Es un golpe de alta energía muchas veces, el volante o el manubrio de la moto, el de la bicicleta, un bate, una pelota, cualquier cosa que puede generar un golpe y una contusión en el abdomen, ¿ok? Sin generar ninguna herida abierta. Entonces, lo que hemos hablado, ¿no? De las heridas cerradas, pues lo mismo. Y una lesión abierta es un objeto extraño que entra en el abdomen y abre la cavidad peritoneal. Vamos a hablar qué es la cavidad peritoneal, que es importante que conozcan, y también vamos a ver qué hay complicaciones. Es diferente que la herida solo atraviese la piel un poquito a que atraviese totalmente y entre a la cavidad abdominal, perfore el intestino. Es muy diferente, ¿ok? Entonces hay cierto tratamiento especial. Los signos y síntomas de una lesión abdominal que ustedes tienen que conocer es el dolor. Principalmente el dolor va a estar en nuestros pacientitos, un dolor muchas veces de tipo opresivo, ¿ok? Algunos sienten que le están clavando un cuchillo en la barriga del paciente, puede estar presente, ¿ok? Y la taquicardia. La taquicardia va a ser como respuesta a dos cosas importantes. Uno, al dolor, ¿ok? El corazón aumenta la frecuencia cardíaca ante el dolor. Y la otra va a ser una pérdida de sangre, entonces el paciente puede estar choqueándose, puede estar perdiendo sangre de forma interna y no de forma externa. Entonces el paciente va a tener taquicardia, presión baja, la piel pálida, fría y húmeda, ¿ok? Y el abdomen se puede volver un poco rígido a la palpación. El abdomen cuando tú lo palpas, cuando tú tocas el abdomen, que vamos a revisar eso en evaluación del paciente el fin de semana en la parte práctica, normalmente es blando, normalmente es depresible, ¿ok? Es como una masa que tú puedes ir amasando. Por más de que tengas una cantidad de grasa muy baja, igual es relativamente blando. Si este se empieza a endurar, entonces es respuesta a irritación, ¿ok? Intraabdominal, es respuesta a lo que va a ser un sangrado, ¿ok? O presencia de inflamación. Y equimosis, los moretes, ¿ok? Equimosis es morete. Podemos tener heridas abdominales contusas, básicamente en la pared, y estas pueden generar laceración del hígado o el vaso, que estos órganos se rompan, ¿ok? El intestino puede verse afectado, por ejemplo, si es que es un arma de fuego o un arma blanca que te cuchillen, pues puede romperse y afectar al intestino. Desgarros en el mesenterio, que igual es parte de la parte digestiva. En los riñones, generalmente cuando hay impactos de alta energía en la región lateral, ¿ok? De la espalda, puede generar afectación renal. He visto un paciente que, por ejemplo, en un accidente de tránsito, le chocaron de costado y el riñón se rompió. Entonces, una ruptura renal, en este caso del paciente, ha sido un caso muy complicado. La vejiga también se puede romper o se puede lesionar, especialmente en datos de fractura en la pelvis, ¿ok? En la pelvis, de la cintura, tenemos estas lesiones. Hemorragia intraabdominal, el paciente puede presentar una hemorragia intensa y puede terminar en la muerte del paciente si yo no lo traslado a tiempo y si yo no le doy los cuidados necesarios, ¿verdad? De que el oxígeno, que el cuidado de la temperatura, una buena posición, va a ayudar. Y la irritación y la inflamación peritoneal. El peritoneo es una capa, ¿ok? Una capa de tejido que protege algunos órganos, ¿ok? Básicamente eso es a nivel de lo que va a ser el abdomen, protege algunos órganos y estos órganos que van a estar protegidos por este peritoneo, si es que se empieza a acumular sangre o empieza a haber inflamación, infección, pues va a afectar de forma sistémica. Conozcámoslo así, ¿ok? No vamos a hacer mucho hincapié. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en una herida contusa en abdomen? Vamos a colocar al paciente en una camilla espinal larga, sí y no, ¿ok? Lo que se está optando ahora es de que si el paciente que tiene una contusión abdominal también tiene una lesión en el cuello, una lesión en la espalda, pues sí, lo vamos a hacer, como hemos visto en los criterios de la inmovilización, en la A, ¿verdad? Del XABCD, en la A hemos hablado quién necesita collarín y quién necesita inmovilización. Pero si el paciente no tiene lesión en el cuello, en la espalda, este paciente solo tiene que ir echado en una camilla normal, ¿ok? En un colchón normal, no en una tabla rígida. Hay que proteger la vía aérea, vigilar los signos vitales, el tema del oxígeno es importante. En caso de que el paciente esté choqueado, pues hemos dicho control de temperatura, oxígeno suplementario, una buena posición en el paciente y el transporte oportuno. Entonces, esto que estamos viendo es en caso de una hemorragia interna. Si yo tengo la posibilidad de poner un suero al paciente, le voy a poner el suero y lo voy a poner a chorro, ¿ok? En este caso es lo único que yo quiero que ustedes entiendan, de que el paciente tiene que estar en una buena posición, no exigirle movimientos innecesarios, proteger la vía aérea, administrar oxígeno, controlar la hipotermia y trasladar al paciente en una buena posición. Hay casos en los cuales yo puedo utilizar
dispositivos como cinturones de seguridad cuando estoy en mi auto y las bolsas de aire. Pero estas bolsas de aire a veces generan mayor trauma en algunos pacientes cuando se activan tarde, después del accidente a veces se activan por los malos sensores o incluso en alguna mala posición, mal uso de estos mismos puede lastimar al paciente. Los cinturones de seguridad, si es que yo no lo utilizo de buena manera, ¿ok? Yo no lo utilizo de buena manera, puede generar mayor lesión a nivel de la pelvis, puede apretar el abdomen y eso genera mayor trauma. Si es que no lo pongo bien, incluso una embarazada, si no se pone bien un cinturón de seguridad, que en las embarazadas tiene que ir por debajo de lo que es la barriguita, pues también podemos generar mayor daño, ¿sí? Los cinturones de seguridad no se usan adecuadamente, pues van a generar lesión y las bolsas de aire pueden proporcionar lesión ante impactos de frente, solo a nivel frontal, pero así no lateral. Entonces, hay algunos autos que sí tienen varias bolsas de aire en muchos lados, pero la mayoría solo tiene a nivel del volante en la región frontal. Entonces, importante eso. Puede haber posiciones apropiadas, sí, tenemos posiciones apropiadas. Por ejemplo, las posiciones correctas son las que estamos viendo en las imágenes y también tenemos la posición incorrecta dentro de las imágenes que más bien pueden afectar. Si yo tengo mi cinturón de seguridad que esté en contacto con lo que va a ser la parte de mis intestinos en su mayoría y cuando tengo un mecanismo de aceleración y desaceleración puede generar mayor daño que beneficio. ¿Qué es lo que pasa si me apuñalan y el objeto sigue ahí o si me apuñalan y sacan el objeto? Entonces aquí vamos a hablar de las heridas penetrantes. Ya hemos hablado entonces de el trauma en general cerrado y ahora vamos a hablar del trauma abierto o las heridas penetrantes, en la cual yo tengo que inspeccionar tanto el orificio de entrada y evaluar un orificio de salida, especialmente cuando hablamos de armas de fuego, siempre. Vamos a aplicar un apósito estéril si es que yo tengo una herida abierta y si tengo un objeto incrustado como estamos viendo acá, vamos a aprender a fijarlo, vamos a controlar el objeto y no lo vamos a retirar, ¿ok? ¿Cuál es la única condición que tiene que tener el objeto para que se retire? Que ya se vaya a caer durante el traslado y que sea demasiado largo. Como podemos ver acá, digamos, tengo un cuchillo, una barra, un fierro sumamente grande, como en la imagen, pues lo que vamos a retirar no es todo el objeto, vamos a tratar de cortarlo, vamos a tratar de tenerlo lo más corto posible y pegado al paciente. Y en ese sentido ayudamos muchísimo más porque si esto, que es muy grande, empieza a generar movimiento, va a empezar a dañar muchísimo más. Entonces, importante que si es demasiado grande, podemos nosotros cortarlo y reducir el tamaño. Pero es importante siempre fijar, ¿ok? ¿Con qué fijamos? Con apósitos y un vendaje circular alrededor del abdomen para fijar estos, o una donita, que vamos a aprender a hacer las donas con la venda triangular, que nos sirve para inmovilizar objetos, ¿ok? La venda triangular, la empiezas a hacer un rollito, se hace un círculo y pues se va a ir agarrando al objeto empalado. La evisceración abdominal, como preguntaban hace rato, es esto, lo que vemos en la imagen, la evisceración. Entonces yo tengo afectación de la piel y por la diferencia de presión, las vísceras se van a empezar a salir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues estas lesiones van a protruir, básicamente va a salir las vísceras. No vamos a tratar de introducir todas a su posición original. No es como que esto iba así, esto iba así, esto iba así y vamos a meterlo. No, lo que yo voy a hacer va a ser evitar que salga más, ¿ok? Limitar la salida de estas, es lo más importante. ¿Y cómo lo hacemos? Cubrimos con una compresa húmeda. Tiene que ser húmedo porque las vísceras, si entran en contacto con algo seco y que genera mucha fricción, como puede ser una gasa, pues pueden romperse, pueden desgarrarse y generar mayor complicación. Entonces, siempre cubrir con lo que van a ser gasas mojadas, en este caso, ¿sí? Y vamos a fijarlas. Ya podemos, si es que es algo más pequeño, podemos utilizar esparadrapo, micropor o transport para fijarlo a la piel, o si no, un vendaje circular, todo el abdomen, incluso las pañoletas triangulares o las venas triangulares nos ayudan. Los órganos siempre deben mantenerse húmedos, ¿ok? Cualquier órgano tiene que estar húmedo, si no genera fricción y genera lesión, y hay que trasladarlo de forma inmediata a este paciente. Como podemos ver en la imagen, tenemos una evisceración, no tratamos de introducir, o sea, A con A o rojo con rojo, azul con azul, no, o sea, tratamos de limitar más bien que salgan más. En la siguiente imagen podemos ver que estamos tapando con un apósito húmedo, encima podemos poner otro apósito o algo aislante, generalmente lo que se utiliza es una manta térmica, ¿ok? Que puede estar cortada y envolvemos al paciente o cubrimos la lesión en su totalidad. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un accidente de tránsito o un impacto de alta energía? Probablemente este órgano se rompa, que es el vaso, ¿ok? Antes de incluso que se rompa el hígado o algún otro órgano, el vaso es el que se rompe primero. Es un órgano que está muy irrigado, le llega muchísima sangre porque es el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces le llega mucha sangre. Y es un órgano muy sensible. En ese sentido, tiene una capa muy delgada y muy tensa. Entonces, cuando yo tengo mecanismos de impacto muy fuertes, esta se rompe, ¿ok? No es un órgano indispensable, ok, entonces este generalmente cuando se rompe o tiene una lesión muy grande, hay que sacarlo. Y esto se hace en el hospital. Me han tocado ver muchos pacientes que tengan hemorragia interna asociada a esto. Entonces, si el vaso se rompe,
hay dolor en el abdomen, sí, especialmente a predominio del lado izquierdo del paciente. ¿Sí? Uno, ahora el paciente está frío, está taquicárdico, está con datos de shock. La hemorragia no es externa, sino más bien es interna. Entonces, siempre ustedes sospechen ante cualquier paciente que esté clínicamente inestable, que tiene datos de shock, está frío, pálido, sudando, está somnoliento, ¿ok? El llenado capilar está aumentado, está desaturando, pues, y no veo ninguna hemorragia externa, es una hemorragia interna, siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos pacientes? Evaluar si hay presencia de moretes o no hay moretes, ¿ok? Porque estos son datos, a veces son tardíos, ¿ok? De una hemorragia interna, a veces por el mismo mecanismo de lesión se generan de forma espontánea, así que pues ustedes van a ver esos datos. Palpar los cuatro cuadrantes, yo voy a dividir el abdomen, ya saben, en cuatro cuadrantes. Voy a palpar. Si siente el paciente dolor donde estoy tocando, probablemente asociado de un morete o asociado de un paciente inestable, pues probablemente sea una hemorragia interna. Si tengo un paciente estable que se queja de dolor y está sumamente estable, probablemente no sea, solo sea un golpe y no hace una hemorragia interna. Algunos pacientes adoptan una postura antiálgica. ¿Qué quiere decir eso? Se ponen en posición fetal o se ponen medio acurrucados, porque si se extienden totalmente o están totalmente echaditos, les duele el abdomen. Entonces, también es algo que ustedes pueden tomar en cuenta, el que esté en una posición en la cual limite el dolor. El paciente mismo busca esa posición donde no le duela mucho. ¿Ok? El abdomen normalmente tiene que ser blando y depresible. Si este abdomen no es blando y depresible y más bien está duro, rígido, doloroso, pues probablemente igual haya un acúmulo de sangre a nivel intraabdominal. La lesión por cinturón de seguridad puede estar presente, en la cual tenemos un morete con la forma del cinturón de seguridad o en los lugares donde iría el cinturón de seguridad. Podemos tener las lesiones en riñón que hemos hablado, ¿sí? Muchas veces hablamos si es que este paciente tiene una abrasión, o sea, una rasmillada, un morete, una herida en la región renal, que es más o menos por debajo de las costillas, en la parte de atrás de la espalda, ¿ok? Una herida penetrante en la región de la espalda, ¿sí? O en la región abdominal superior, hablando de la parte anterior, que sea un objeto muy largo. Fracturas en las costillas, especialmente en las últimas costillas, porque estas pueden estar en contacto con el riñón. Si tengo fracturas y mucho dolor en esa región, probablemente esas costillitas son como cuchillos sueltos, entonces puede afectar también al riñoncito, ¿ok? O un morete muy grande en la región del flanco. El flanco básicamente es la región de abajo de la espaldita, ¿ok? De donde están las costillitas. Hay en Estados Unidos incidencia de lesiones renales, pero secundarias a qué? A que los taclean, ¿ok? El fútbol americano, los lugares donde se hace eso, acá hay rugby, por ejemplo, en Cochabamba. Si tenemos una lesión contusa en esa zona, probablemente tengamos afección renal, entonces es importante cuidar a los pacientes y sospechar si he tenido este mecanismo de lesión o un impacto violento en esta zona, pues que estos son los riñoncitos, por ejemplo, que haya riesgo de una ruptura renal. Lesiones en la vejiga, pues pueden ser lesiones contusas por un trauma en la pelvis o penetrante que han apuñalado a una persona en la región casi genital, entonces pueden afectar también lo que va a ser el tema de la vejiga, ¿sí? La orina se va a derramar alrededor de todos los tejidos circulantes, entonces eso puede generar irritación, puede generar infección. Y un dato que yo tengo, por ejemplo, es de que el paciente empiece a orinar sangre o empiece a tener datos de sangre en la orina, ¿sí? Y obviamente asociado de que el paciente tenga datos de hemorragia interna, hay que evaluar siempre los signos vitales y evaluar el tema del estado de shock. Entonces nosotros vemos acá que tenemos una lesión en la vejiga, la orina empieza a liberarse por todo lado y tenemos problemas, ¿ok? Lo mismo si me apuñalaran en el abdomen, si perforan un intestino, y si perforan un intestino, ¿qué es lo que va a pasar? Las heces fecales van a entrar en contacto con lo que va a ser toda la cavidad abdominal y eso genera infección y genera mayor complicación, ¿sí? Entonces, importante que tomen en cuenta esto. Generalmente, igual si tengo fracturas en la pelvis, estos pueden clavarse estos segmentos óseos en la vejiga y puede generar lo que ya hemos hablado. Hablando de las lesiones en pelvis, siempre hablamos de la lesión en abdomen y en pelvis casi como un ente solo, porque están en relación. Si el mecanismo de lesión ha estado en abdomen, puede que esté en pelvis, y si el mecanismo de lesión está en tórax, puede que también tenga afectación en el abdomen. Y hay que diferenciar una fractura pélvica de una fractura de cadera. Es muy importante esto. Una fractura pélvica, como vemos en la imagen, afecta toda la pelvis, la parte ósea de la pelvis, ¿ok? De la pelvis. En cambio, una fractura de cadera afecta la articulación de la cadera. La articulación de la cadera es del hueso, que es el fémur, ¿ok? Y la pelvis. En esta articulación generalmente se afecta esto de acá, que es el fémur, ¿ok? La cabeza del fémur, el cuello quirúrgico del fémur, ¿ok? Entonces, esto es la lesión.
Esta lesión en pelvis tiene que estar producida por un mecanismo de alta energía, un golpe muy fuerte, aplastamiento, un accidente de tránsito muy fuerte que genere afectación en la pelvis, ¿ok? Generalmente pacientes en accidentes de motocicleta tienen esto cuando impactan contra el suelo de forma lateral o impactos violentos laterales en autos. Entonces, que te choquen de costado muy fuerte también puede afectarse. Caídas de gran altura también pueden estar presentes, ¿ok? En cambio, la fractura de cadera generalmente se asocia a accidentes, sí, pero más que en una época, digo, una edad normal, son pacientes adultos mayores, ¿ok? Se caen de su propia altura y tienen una fractura de cadera. A lo mejor alguien tiene algún familiar, ha conocido algún abuelito que tenga ese tipo de patología. ¿Y esto por qué? Porque los huesos están más delgaditos o más frágiles, se cae de costado, se golpea, pues puede que haya fractura de cadera. En las lesiones en pelvis no hay alteración casi de las extremidades inferiores a nivel del tamaño. En cambio, en la fractura de cadera sí. En la fractura de cadera, el lado afectado está más cortito, ¿ok? Entonces está más corto, tiene una rotación externa, o sea, está mirando hacia afuera, está más corto, ¿ok? Y hay mucho dolor localizado. En cambio, las fracturas pelvianas o de las fracturas de pelvis, el dolor es generalizado, muchas veces es muy, muy grave el dolor y está muy inestable el paciente. Tiene datos de hemorragia interna porque la pelvis tiene muchos vasos sanguíneos cercanos, entonces hay mucha pérdida sanguínea, ¿ok? En cambio, en la fractura de cadera, pues la afectación solo es ósea, muchas veces no genera inestabilidad en el paciente en la mayoría de los casos, pero puede haber casos que sí, y hay mucho dolor. Y la extremidad está más cortita, rotada hacia externo, entonces es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Si yo tengo una fractura pélvica, hay que inmovilizar la pelvis, ¿ok? Tenemos dispositivos ya comerciales para la inmovilización de pelvis, por ejemplo, esa es una faja pélvica, o podemos improvisar este inmovilizador pélvico con sábanas. Asimismo, también podemos inmovilizar la pelvis del paciente con la misma ropa del paciente. Es una técnica, por ejemplo, en la cual se rompe el pantalón hasta la altura más o menos de la ropa interior, generar un boxer, por ejemplo, y nosotros amarramos los extremos de los botapiés del pantalón y tenemos una inmovilización pélvica. Asociado a eso tenemos que poner una almohada acá al medio para evitar y minimizar el movimiento y unir los dos piecitos, ¿ok? Y en las fracturas de cadera, nosotros lo que hacemos es inmovilizar la extremidad, ¿ok? A lo que va a ser el cuerpo. Y eso muchas veces lo hacemos con un chaleco de estricación que vamos a ver en la parte práctica, o si no, el paciente que quede bien inmovilizado en una camilla, ¿ok? Y acolchonada también va a evitar el dolor. Muchas veces utilizamos la camilla cuchara, por ejemplo, para mover a esos pacientes. Vamos a ver en la parte práctica, justo en los laboratorios, para simular que estamos en un cuarto de un adulto mayor y cómo lo inmovilizaríamos, ¿ok? Desde la cama o si está en el suelo porque muchos pacientes que tienen fracturas, por ejemplo, de cadera, están en los asilos. Entonces, pacientes que tienen fractura de cadera están en el asilo, se caen y los mismos cuidadores lo suben a la cama. Y luego le empieza a doler, a doler, a doler, le dan calmantes, le sigue doliendo, y ahí recién llaman a los servicios de emergencia y dicen, ahorita se ha caído, recién se ha caído. Entonces, en ese caso, es importante que ustedes conozcan de que hay casos en los cuales los tienen mucho tiempo a los pacientes así, o casos que están recientes. Te llaman, mi abuelito se ha caído, le está doliendo, creo que se ha fracturado su cadera. Entonces tú vas, lo evalúas y efectivamente sí, entonces lo mueves con cuidado, inmovilizas la extremidad pegada hacia el cuerpo del paciente, porque como esto está roto, puede ir bailando y al ir bailando, pues genera mayor dolor. Si está suelto, genera dolor en todo lado. En cambio, si está rígido y está inmovilizado hacia el cuerpo del paciente, evitas el dolor en el mismo, ¿ok? Entonces, con respecto al trauma de abdomen y trauma pélvico, es lo que les puedo mostrar en este momento. Espero que hayan podido entenderlo de buena manera. De todas formas, ahorita denme chance, les voy a compartir un pequeño videito de una evisceración, justamente, ¿ok? Entonces, vamos a ir acá. Denme chance. Aquí estamos. Ujú, ujú, ujú. Si tienen alguna duda, por favor, pónganlo en el chat y vamos a ir respondiendo lo que nos queda tiempo, ¿ok? Y si vemos a estos pacientes, sí, lamentablemente sí vemos a estos pacientes. Es un poco complejo el manejo. En la mayoría de las hemorragias internas es llegar rápido al hospital. Obviamente no es alzar, botar y correr, sino más bien es que el paciente llegue estable, que el paciente pueda llegar de buena manera, el paciente que no esté sumamente crítico, ¿verdad? Aquí lo tenemos justo. Pa, 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 pa. Listo. ¿Dudas, preguntas que tengamos a lo que vamos buscando?
Se las quedo debiendo el video, no lo encuentro ahorita en la compu, pero se los voy a mandar al grupo. Y igual les voy a mandar el tema de empaquetamiento, torniquetes, pacientes reales, tanto de Bolivia, de Cochabamba, de los que hemos atendido, de los servicios de ambulancia, en el cual Mano también trabaja en un servicio de ambulancia, y otros facilitadores que también vamos a estar, que hemos podido recopilar algunas imágenes, y también del medio externo, ¿no? Del exterior, de algunos países. No hay nada más que decir, chicos, pasen una buena noche, ya son las 10:10. Preparación para el psicológico ante los casos graves que están expuestos. Pues sí, nosotros tratamos de manejar esto, vamos a ver primero los auxilios psicológicos, donde tú primero te atiendes a ti mismo, o sea, en la parte emocional, y también atiendes a las demás personas. Y nunca estamos preparados al 100% para ver cosas graves, ¿sí? Nunca estamos preparados y es importante que ustedes a la par de lo que vayan capacitándose van a ir perdiéndole un poquito el miedo y las con la sangre. Entonces es importante que conozcan eso, ¿sí? Y obviamente hay que tener una terapia emocional. Nosotros generalmente los que estamos trabajando en el área de salud sabemos que la carga emocional con los pacientes es muy, muy complicada y hay que hacer